Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido en su práctica? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? Más o menos. ¿Han pasado los 100 puntos? Si han pasado los 100 puntos, está bien. Si no han pasado los 100 puntos, entonces es porque tienen que practicar más. Y justamente la idea del día de hoy es que podamos resolver todos estos temas que aparecen y que no tengan ninguna dificultad. La siguiente semana vamos a ver otro simulacro, pero ya no con estos temas, sino con todos los temas de admisión. Esto ha abarcado los temas que hemos avanzado hasta el momento en el ciclo que tenemos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que solamente hemos avanzado a lo más hasta nomenclatura inorgánica, porque ni siquiera unidades químicas de más hemos tomado. Pero para la siguiente semana ya vamos a tomar todo el espectro de admisión, preguntas tipo admisión, para que vayan probándose ustedes mismos cómo van. Y después, de acuerdo, quienes participen en la quienes participen en el ciclo de química virtual ya podrán ver viendo más cómo van avanzando. Entonces, iniciemos, porque no tenemos mucho tiempo ahora en el Zoom. Nos dicen, pregunta número 1, ¿sí? La pregunta número 1 te dice, en relación al átomo de arsénico, ¿ya? En relación al átomo de arsénico, indique verdadero o falso, ¿ya? Según corresponda. Primero te dicen, tiene 5 electrones de valencia, los números cuánticos para uno de sus electrones son 3, 1, 0 y más un medio, su configuración electrónica simplificada es la que te dan ahí. Bueno, entonces, esto viene a ser la pregunta número 1, ¿ya? Voy avanzando y también voy borrando porque no tiene lógica que se quede acá. Si me están diciendo del arsénico y me dan de dato que su número atómico es 33, entonces una de las cosas que tú puedes hacer es determinar cuál va a ser su número o su configuración electrónica. Gas noble que vas a escoger en este caso va a ser el argón 18 y de ahí sigue la configuración 4s2, 3d10 y de ahí va a seguir 4p3, 18 más 2, 20, más 10, 30 y más 3, 33. Esa viene a ser la configuración electrónica, ¿ya? Te dicen si tiene 5 electrones de valencia. Bueno, para poder saber si hay 5 electrones de valencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero fijarnos cuál es el nivel de valencia. El nivel de valencia es el cuarto nivel. Y en ese cuarto nivel, ¿cuántos electrones vamos a encontrar? Por aquí hay 2 y por acá hay 3. O sea, en otras palabras, sí, hay 5 electrones de valencia. ¿Ya? Hay 5 electrones de valencia. Por lo tanto, esto es correcto. Me dice, los números cuánticos de uno de sus electrones es 3, 1, 0 y más un medio. Entonces, un conjunto de números cuánticos que tienes acá es 3, 1, 0 y más un medio. Lo que significa este 3 que estamos en el nivel igual a 3. Este 1 significa que estoy en el subnivel P. Entonces lo que te está diciendo en otras palabras, el ejercicio es si este átomo tiene electrones en 3p. Y pregunta, ¿este átomo tiene electrones en 3p? ¿Sí o no? Sí, porque obviamente antes de ingresar a 3d tengo que pasar por 3p, entonces sí es correcto. Lo primero que te dice, ¿tiene 5 electrones de valencia? Sí, hay 5 electrones de valencia. Los números cuánticos de unos electrones es estos que te dan acá, sí, porque significa que voy a tener un electrón en 3p. Y si tengo un electrón en 3p, significa que debe ser correcto porque antes de entrar a 3d tengo que pasar por 3p. Y te dice que la configuración electrónica simplificada es justo la que te dan acá. Entonces, ¿qué significa? Que las 3 alternativas que tenemos aquí son verdaderas. Por lo tanto, primera alternativa verdadera, segunda alternativa verdadera y tercera alternativa verdadera. Eso es lo que debió haberte salido en la pregunta del simulacro, ¿ya? Entonces, ¿a todos les salió lo mismo? Listo. Si es así, está bastante bien. Siguiente. Pregunta número 2, ¿ya? En la pregunta número 2, ¿qué nos dice? En la pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Diga qué proposiciones, ¿ya? Diga qué proposiciones son correctas y cuáles no lo son, ¿ya? Dice, todos los orbitales de un átomo tienen por lo menos un electrón. El estado basal de los orbitales D son degenerados, ¿ya?
todos los orbitales de un mismo subnivel son de igual forma y el número de orbitales en un determinado subnivel puede ser par o impar. Entonces, ¿cómo respondemos a esto de acá? Dice, todos los orbitales en un átomo tienen por lo menos un electrón. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos de orbital. El orbital lleno, el orbital semilleno y el orbital vacío, ¿ya? Si bien es cierto, la existencia de un orbital atómico depende de la presencia de un electrón, hay que tener en cuenta que bajo ciertas características, el orbital sí podría estar vacío y puede estar disponible para un electrón. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que, por ejemplo, yo menciono a la configuración electrónica, por así decirlo, del aluminio. ¿Ya? Imagina. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, hablar del aluminio, ¿cuál sería la configuración electrónica de él? Sería neón 10 y de ahí va a seguir 3S2, 10 más 2, 12, y de ahí va a seguir 3P1, ¿correcto? Que sería un electrón que tienes acá. Si te das cuenta, ¿ya? Este único electrón se encuentra en este subnivel de energía. Y si bien es cierto que este orbital está vacío, y su existencia va a depender de que este electrón esté acá o esté en el otro lado, la existencia de este orbital es porque está disponible para que este electrón lo pueda ocupar. Entonces, por esa razón, existen tres tipos de orbitales: el orbital lleno, el orbital semilleno y el orbital vacío. Si yo, por ejemplo, quisiera hablar de un orbital hacia adelante, sé que está disponible, pero para este caso, en su estado basal, no, porque la única manera que este electrón pueda pasar a un subnivel superior, a un orbital superior, es que el electrón se encuentre excitado en un estado de mayor energía. Por esa razón, eso de ahí es correcto. Yo veo mi pantalla al revés. ¿Ustedes ven mi pantalla correcto o ven al revés? No sé cómo están viendo ustedes esto. Dice, en el estado todos los orbitales D son degenerados, ¿ya? ¿Lo ven bien? ¿Sí, Angie? Bueno, qué bueno. Sí, yo lo veo al revés mi pantalla. Debe ser por el efecto que yo estoy mirando acá. Bien, dice, en el estado basal todos los orbitales D son degenerados. Ya, acuérdate, todos los orbitales de un mismo subnivel son degenerados. ¿Y qué significa que sean degenerados? Que tienen exactamente la misma energía, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, este P está formado por tres tipos de orbitales: el orbital PX, el orbital PY y el orbital PZ. Si bien es cierto, por un tema de mantener el orden, estamos colocando a este electrón en este orbital, este electrón bien podría estar acá o bien podría estar acá. ¿Por qué? Porque los tres orbitales tienen exactamente la misma energía. Y cuando los orbitales tienen exactamente la misma energía, se dice que son orbitales degenerados. Entonces, para un mismo subnivel, todos los orbitales son orbitales degenerados. Eso quiere decir que si yo tengo el subnivel, imaginemos, 3D, los 5 orbitales que yo encuentre aquí son degenerados porque tienen exactamente la misma energía. Si yo tengo, por ejemplo, a 4F y ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 orbitales, los 7 orbitales son degenerados porque tienen exactamente la misma energía. Todos los orbitales de un mismo subnivel son degenerados porque tienen exactamente la misma energía. Entonces, dice, todos los orbitales de un átomo tienen por lo menos un electrón. Dijimos que eso de ahí, todos los orbitales de un átomo tienen por lo menos un electrón, no necesariamente, porque pueden haber orbitales vacíos. Dice, en el estado basal, los orbitales del tipo D son degenerados. Sí, todos los orbitales van a ser degenerados. Dice, todos los orbitales en un mismo subnivel son de igual forma y energía. No necesariamente. Acuérdate que el orbital del tipo S es de forma esférica. Los orbitales del tipo P, PX, PY y PZ son degenerados y ellos sí tienen la misma forma. Pero los orbitales del tipo D no tienen exactamente la misma forma. ¿Por qué? Porque uno de ellos es como si fuera dilobular con algo así como un círculo o una corona en el centro. Por lo tanto, eso es falso. Dice, el número de orbitales en un determinado subnivel puede ser par o impar. No, eso sí es incorrecto. El número de orbitales, ¿ya? El número de orbitales está dado por la siguiente expresión. El número de orbitales que vas a encontrar tú en un subnivel de energía va a ser igual a 2L más
1, ¿ya? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo L igual a 0 y estoy en S, ¿ya? El número de orbitales, ¿cuánto va a ser? El número de orbitales va a ser igual a 1. Si yo estoy en P, L es igual a 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Número de orbitales igual a 3. El número de orbitales que tú vas a encontrar en un subnivel de energía siempre va a ser un número impar. Por eso, en todo caso, dicen acá, ¿cuáles serían las proposiciones verdaderas o falsas? Lo primero es falso, lo segundo es verdadero, lo tercero es falso y lo último es falso. Entonces, para este caso, ¿qué vas a marcar? Marcarías como alternativa la letra B, ¿correcto? Esa tendría que ser tu respuesta. Luego, en la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Nos dice, las configuraciones electrónicas de los átomos de rutenio, ¿ya? Y de rodio no cumplen con las reglas de construcción. Si se tienen los siguientes datos, te dan los datos para el rutenio. Si ambos tienen un electrón S, señales cuáles serían las configuraciones correctas. Ya, ojo, muy importante, y eso nosotros lo analizamos en la pregunta número 3, eso nosotros lo vimos, cuando hicimos la configuración electrónica. Dijimos, bueno, hay casos particulares que tú debes conocer, por ejemplo, el caso de S y D, ¿ya? Cuando D termina en 4, cuando D termina en 9, o el caso particular del paladio, ¿ya? Que es un caso que viene en admisión, pero tú no tienes por qué memorizar todas las configuraciones electrónicas y todos los casos excepcionales, porque no son pocas, son muchas en realidad dentro de la tabla periódica, pero para efectos de examen de admisión te importan unas cuantas. Ahora, en este caso particular, no es que tú tengas que saberlo, sino que el mismo examen de admisión o la misma pregunta ya te está diciendo qué es lo que tendrías que hacer, así que simplemente tienes que seguir las reglas que te están dando. Por ejemplo, acá te dice que para el rutenio 44, tú vas a encontrar 4 electrones desapareados. Entonces vas a encontrar 4 electrones que se encuentran desapareados. Pero te dicen algo muy importante, ¿ya? Que él no cumple con las reglas de construcción y tiene un electrón en los subniveles S, ¿ya? Todos no cumplen, tienen un electrón en S. Entonces, si yo quisiera hacer su configuración electrónica, gas noble de referencia, ¿a quién vas a tomar como referencia? Al criptón 36. Del criptón 36, ¿quién seguiría en la configuración? ¿Quién sigue en la configuración? 5S y de ahí sigue 4D. Lo que ocurriría típicamente es que tú tengas que colocar acá 5S2, pero te dicen que no vas a colocar un 5S2, lo que vas a colocar es 5S1, porque tienes un electrón acá. Entonces, 36 más 1, 37. 37 significa que acá vas a tener que colocar ¿cuántos electrones en total? 7 electrones. Y si vas a tener que colocar 7 electrones, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si te das cuenta, tienes 1, 2, 3 y 4 electrones desapareados, que es lo que te dice la pregunta. En el caso de otro elemento, que es el rodio 45, ¿ya? En el caso del rodio 45, te dicen que vas a encontrar 5 electrones desapareados, ¿ya? Si vas a encontrar 5 electrones desapareados, entonces algo similar. Ojo, importante, resolviste lo primero y lo segundo ya es por extensión. ¿Qué vas a hacer? Criptón 36 y de ahí sigue 5S1 y de ahí seguiría exactamente lo mismo que tú tienes acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Perdón, acá te dicen que son 3 electrones desapareados. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí, mira, acá tienes un electrón, 2 electrones y 3 electrones desapareados. Entonces, coincide con lo que te da. Si tú quieres analizar cuál es la alternativa con la que coincide, ¿con qué alternativa coincidiría? También, ¿con cuál alternativa coincide? Con la A, B, la C, la D, la E, ¿con cuál coincide? ¿Con la letra C? ¿No? Entonces coincide con la letra C, esa sería tu respuesta, ¿ya? Entonces espero que a todos les haya salido exactamente lo mismo, ¿ya? Si no te salió lo mismo, entonces lo vuelves a analizar. No te preocupes porque este video va a quedar grabado, en algún momento lo voy a subir a YouTube, así que vas a poder tener acceso a la resolución. Pero por ahora concéntrate en atender, ¿ya? Siguiente, indique en qué caso es la configuración. Un favor, cuando nos esté quedando poco tiempo, me dicen porque vamos a tener que acelerar. Zoom solamente nos da 40 minutos,
porque Facebook justamente se le ocurrió hoy día actualizar el tema del Chrome y el Firefox, por eso no pudimos hacerlo en vivo. ¿Ya? Dice, indique en qué caso la configuración electrónica es correcta. Esto sí, yo les dije a ustedes bien claro cuando hicimos la clase, ¿ya? Chicos, D4 y D5, o D4 y D9, son reglas, y tú tienes que saber con qué elementos se cumple esto. ¿Por qué? Porque si tú memorizas con qué elementos se cumple, entonces es facilito en el examen de admisión. Basta que tú veas el elemento, entonces tú reconoces que ahí hay un problema. ¿Con qué elementos debes tener cuidado en estos tipos de secciones? Con el cromo, con el molibdeno, con el cobre, con la plata, con el oro y con el paladio, ¿correcto? Con esas sustancias debes tener tú bastante cuidado. Es cuestión de que tú vayas practicando y siempre te vas a cruzar con ejercicios de ese tipo porque el examen de admisión da vueltas en ese tipo de preguntas. Así que cuanto más ejercicio resuelvas, más fácil se te va a hacer poder encontrar una respuesta. Por ejemplo, en esta pregunta que sería la 1, 2, 3, 4, la pregunta número 4, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que tú vas a tener, por ejemplo, al cromo 24. Esto, al ojo, chicos, ¿cómo sería? Sería argón 18, ¿ya? 4s2, 3d4. Pero como D tiene 4 electrones, esto es una típica excepción a la regla de configuración, entonces esto se convierte en 4s1, 3d5. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, vamos a agregar a alguien más que quieren unirse a la reunión. Luego tienes a quién? Tienes a la platita 47, ¿ya? ¿Cuál sería la configuración para este caso? Gas noble que tendrías que escoger, tendría que ser el criptón 36, de ahí sigue 5s2 y seguiría 4d9. 36 más 2, 38 más 9, 47. Pero, ¿qué pasa acá, chicos? Está terminando en D9 y por lo tanto eso de ahí es una excepción a la regla de configuración. Entonces lo correcto que tendría que ser 5S1, 4D10 y esa sería la configuración correcta, ¿ya? Luego me hablan del molibdeno 42, entonces molibdeno 42. Para el molibdeno 42 tú vas a tener que esto será argón, no, perdón, esto no va a ser argón, esto va a ser el criptón 36, ¿ya? Criptón 36, de ahí sigue 5S2, 4D, 36 más 2, 38, más 4, 42, pero nuevamente está terminando en 4, ¿cierto? Si termina en 4, ¿qué va a ocurrir? Excepción a la regla de configuración, por lo tanto, esto se convierte en 1 y esto se convierte en 5. Entonces, ¿con qué configuraciones estamos hablando que sean las correctas? Lo primero es correcto, ¿ya? Lo segundo, no, porque no coincide con lo que te dan. Y lo tercero, sí es correcto porque coincide con lo que te están dando. Por lo tanto, ¿cuál sería, en este caso, tu respuesta? La configuración correcta sería la 1 y la 3. Alternativa que marcarías en este caso sería la letra C. Espero que eso es lo que te haya salido. ¿Les ha salido a todos eso? ¿Sí? Espero que sí. Si les ha salido, bien. Si no, a repasar los conceptos. ¿Ya? Continuemos. Veamos por acá. La siguiente pregunta, que sería la pregunta número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, no sé si nos dé tiempo para hacer todo, pero por lo menos voy a escoger algunas preguntas que sean las que más les hayan causado conflicto, ¿ya? Por ahí van poniendo en el chat y me van diciendo cuál es la pregunta que les ha causado más conflicto, cosa que sobre esa atacamos, porque de repente es una que para todos es la más complicada, ¿ya? Te dice, respecto a las propiedades de los elementos A y B, cuyas configuraciones electrónicas se indican, señale la veracidad o falsedad a las siguientes proposiciones, ¿ya? Te dicen aquí lo siguiente, ¿ya? Ponlo por acá. En esta pregunta, la configuración de la sustancia A es la siguiente. A, tienes al neón, y por aquí aparece 3S2, 3P5, ¿ya? Y luego tienes a B, ¿ya? Esta sustancia es el argón con configuración electrónica, y de ahí sigue 4S2, de ahí sigue 3D10, ¿ya? Y de 3D10 sigue 4P4, ¿ya? ¿Qué puedes encontrar tú acá? En primer lugar, desde que te están dando esto, esta sustancia pertenece al periodo 3. ¿Cómo hallas que esta sustancia pertenece al periodo 3? Por el último nivel de energía, ¿cierto?
Y el grupo al cual pertenece es el grupo 6A de la tabla periódica. Grupo 7A de la tabla periódica, que viene a ser los electrones en S y los electrones en P. O sea, en otras palabras, este es un halógeno del tercer periodo, ¿ya? Y para este caso, tú vas a decir, ¿esta sustancia a qué periodo pertenece? Esta sustancia pertenece al periodo 4, el mayor nivel de energía, y al grupo 6A, ¿ya? Grupo 6A de la tabla periódica. ¿De dónde obtienes eso? De los electrones en S y P. O sea, en otras palabras, tú lo que tendrías que hacer para llegar a una respuesta es tener que ubicarlos en la tabla periódica, y es directo. Acuérdate que yo te dije, lo que tienes que hacer es únicamente dibujar una silueta de tu tabla periódica, y con esa silueta de tu tabla periódica te puedes dar una idea. Por último, si no sabes dibujar una silueta de la tabla periódica, dibuja un cuadrado y con eso te das cuenta. Recuerda cuál era la regla de las propiedades periódicas. Dibujar flechitas en sentido antihorario, ¿ya? Y cuando dibujas flechas en sentido antihorario, ¿ya?, luego vas a indicar las propiedades o vas a reconocer a las propiedades periódicas. Recuerda, de este lado, ¿quiénes aparecen? Las vocales, y de este lado, ¿quiénes aparecen? Las consonantes, ¿sí?, como propiedades periódicas. Vocales: electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica, ¿ya? Por acá, electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Y de este lado tienes las consonantes, el radio atómico y el carácter metálico. Radio atómico y carácter metálico, ¿ya? Las flechitas te van indicando aumento, menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor respecto a la propiedad. Entonces, acá es directo, ¿ya? Tengo a elemento A que está en el periodo 3 y en el grupo 7A, o sea, es un halógeno del tercer periodo. Ya se me ocurre colocarlo por acá, ¿ya? Aquí va a estar el elemento A. Y el elemento B viene a ser un elemento que es un anfígeno del cuarto periodo. ¿Dónde va a estar? Si este es el grupo 7, el grupo 6 está aquí acostadito, ¿cierto? Pero además está un periodo más abajo, o sea, el elemento B debe estar por acá, ¿sí? O sea, lo vas a encontrar en diagonal hacia abajo, ¿sí? Así directo. Entonces, con esto ya vas a poder resolver tu pregunta, que te dice, el elemento de mayor radio atómico es B. ¿Cómo cambia el radio atómico? Aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. O sea, el que esté más hacia la izquierda y más hacia abajo es el de mayor radio atómico. ¿Quién es el de mayor radio atómico en este caso? ¿Quién es el de mayor radio atómico? ¿A o B? Camila, ¿A o B? B. Entonces, B es el de mayor radio atómico. Lo primero sería verdadero. Voy apuntando para que me ayude porque se me puede ir la memoria. Dice, la electronegatividad del elemento A es mayor que la del elemento B. Del elemento A, o sea, E. ¿Cómo varía la electronegatividad? Hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, el elemento de mayor electronegatividad, ¿quién va a ser? A. La electronegatividad del elemento A es mayor que la del elemento B. Definitivamente eso es cierto. Y se cumple que los elementos A y B son metales. Punto muy importante, ¿ya? Algo que el alumno siempre debe tener en cuenta, por lo menos las propiedades generales. Cuando estudias tablas periódicas, lo que tienes que hacer es leer teoría de cómo se comportan los elementos químicos, ¿ya? Y en particular, los elementos que se encuentran a la derecha típicamente tienen carácter no metálico. Entonces, basta que uno no cumpla, entonces ambos no van a cumplir. Por ejemplo, acá te dice, los elementos A y B son metales. Definitivamente A, al ser un halógeno, ¿qué cosa es A? ¿Un metal o un no metal? Un no metal. Entonces, si es que A es un no metal, definitivamente así B sea metal o no metal, no importa, porque eso ya invalida la alternativa, ¿ya? En particular, los elementos del grupo 7 y del grupo 6, los que se encuentran bien a la derecha de la tabla periódica, son elementos no metálicos. Entonces, ayúdame con las alternativas. Lo primero era verdadero, lo segundo era verdadero y lo último era falso. Entonces, tu alternativa de respuesta sería la letra B. Esa es tu respuesta. Alternativa letra B. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Algo que no esté quedando claro? Aprovechense porque este es el momento. Siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales? ¿Qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales? ¿Cómo clasificas a un elemento como metal o como no metal? Ya, acuérdate que
Parece medio jalado de los pelos, pero un elemento metálico es aquel que tiene comportamiento metálico, ¿ya? Y un elemento no metálico es el que tiene comportamiento no metálico. O sea, en otras palabras, yo tendría que saber cuál es el comportamiento o cuáles son las características generales de los metales y cuáles son las características generales de los no metales para poder definir esta sustancia tiene comportamiento metálico o no metálico. Como les dije desde siempre, chicos, en química hay mucho que leer. No es que a rajatabla tú digas, oye, ¿esto es así o esto es así? No, hay mucho que leer. Por esa razón es que los chicos se trauman tanto con química porque hay bastante teoría, pero cuanto más la leas, más fácil, más gusto le vas a tener y más sencillo se te va a hacer hacerlo. Por ejemplo, en el caso del carbono, ¿ya? El carbono típicamente es un elemento no metálico, pero puede exhibir comportamiento metálico. Por ejemplo, el carbono en su forma de grafito puede conducir la corriente eléctrica. O sea, si bien es cierto, es un elemento no metálico, puede conducir la corriente eléctrica en su forma alotrópica llamada grafito. Entonces, las sustancias van teniendo un comportamiento metálico o un comportamiento no metálico dependiendo de típicamente la condición física, ¿ya? De acuerdo a las condiciones físicas va a tener un comportamiento metálico o no metálico. Entonces, en este caso, ¿qué alternativa permite clasificar a los elementos como metales? ¿Qué elementos permite clasificarlo o qué permitiría? Ayúdame. ¿Qué marcas como respuesta? Marcarías la letra B, ¿cierto? Las propiedades generales es lo que permite clasificarlo como metales o como no metales, ¿ya? Esa sería tu respuesta. Siguiente alternativa, ¿ya? Te dice, identifique las proposiciones correctas, ¿ya? La ley periódica moderna está basada en un ordenamiento ascendente del número atómico. ¿Qué tú dices, Camila? ¿Sí o no? La tabla periódica está basada en ordenamiento del número atómico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, ordenamiento por el número atómico. Acuérdate que estos estudios lo hizo Henry Moseley utilizando a rayos X sobre elementos químicos y encontró que las propiedades periódicas de los elementos son dependientes del número atómico más que del peso atómico, como se venía haciendo hasta ese entonces. El ordenamiento moderno de los elementos químicos está basado en los estudios de Werner. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿En los estudios de Werner? No. ¿Fue en los estudios de quién? En los estudios de Henry Moseley, en realidad. Porque Werner lo que hizo fue diseñar la tabla periódica en base a lo que ya se conocía. ¿Ya? Lo siguiente. La tabla periódica está marcando verdadero o falso, ¿no? Para que me ayude. Dice, la tabla periódica moderna cuenta con 7 periodos. ¿La tabla periódica tiene 7 periodos? Sí. ¿Y tiene cuántos grupos? Tiene 16 grupos. ¿Sí? 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B, expresados mediante números en romano, ¿ya? En la manera actual, como a veces viene en San Marcos o a veces viene en UNI, es considerar lo que ayuda, en este caso, UPAC a decir, ¿no? Lo que recomienda. Llamarlo desde el grupo 1 hasta el grupo 18, utilizando números arábigos para evitar la notación de números en romano y denotarlo como grupos A o grupos B. La familia A se llaman elementos representativos y la familia B se llaman elementos de transición. Entonces, ¿qué vamos a marcar? Ayúdame, ¿cuál era la secuencia? Lo primero era verdadero, lo segundo falso y lo último verdadero. Entonces lo correcto sería 1 y 3. ¿Qué vas a marcar como respuesta en este caso? Alternativa a la letra D. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el número atómico del elemento representativo del mismo periodo y del mismo número de electrones desapareados que el vanadio 23? Ya no recuerdo en qué pregunta estamos. Camila, por favor, ayúdame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe ser la pregunta número 8. Ya. En la pregunta número 8, ¿ya? Primero hacen referencia al vanadio 23, ¿ya? Veamos para el vanadio 23. Ya te dije que una de tus estrategias para poder resolver la pregunta en admisión es leer la pregunta como un todo. Y después de leer la pregunta como un todo, recién ir a atacar, ¿ya? Te dicen, ¿cuál es el número atómico del elemento representativo del mismo periodo y el mismo número de electrones desapareados que el vanadio 23? O sea, lo primero es que tengo que saber qué pasa con el vanadio 23, ¿cierto? Si sé qué pasa con el vanadio 23, entonces podré atacar a la respuesta. Para el vanadio 23, configuración electrónica, ¿qué gas noble escoges? Escoges al argón 18. De ahí que sigue la configuración 4s2 y de ahí seguiría 3d.
18 más 2, 20, y me falta un 3, ¿cierto? Entonces, yo haría por aquí 1, 2, 3, 4 y 5, porque recuerda que D tiene 5 orbitales. Pero de esos 5 orbitales, únicamente 1, 2 y 3 van a estar empleados. Entonces, ¿qué es lo que te dice el ejercicio? Que tiene que ser un elemento representativo y del mismo periodo. Para que sea representativo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que su configuración electrónica termine en P. Y si quiero que sea del mismo periodo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendría que ser argón 18, por acá sería 4s2, tendría que ser 3 de 10, pero tendría que entrar a P, ¿cierto? Para que sea un elemento representativo. Pero en P, ¿cuántos electrones desapareados debo encontrar? 1, 2 y 3, ¿correcto? Es lo que me está diciendo. Oye, pero te dicen que sea el mismo periodo. Sí, sigue siendo el mismo periodo porque seguimos estando en el cuarto nivel. Por lo tanto, estamos en el mismo periodo. Y además estamos cumpliendo con la condición de tener el mismo número de electrones desapareados, que son 3. Entonces, si yo quiero saber cuál va a ser el número atómico, no tengo que hacer otra cosa que sumar el número de electrones. Porque acuérdate que mientras a ti no te digan lo contrario, todo átomo eléctricamente es. Todo átomo es eléctricamente negativo. ¿Cómo va a ser negativo? Todo átomo es eléctricamente neutro. Por lo tanto, si es neutro, el número de electrones es igual al número de protones y por lo tanto al número atómico. Por lo tanto, 18 más 2, 20, más 10, 30 y más 3 de acá, 33. Ya, lúcete. ¿Qué vas a marcar como alternativa? Vas a marcar la letra D. Chicos, ¿están por ahí, cierto? Sí, no quiero estar hablando, solo voy a parecer loco. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes proposiciones caracterizan las propiedades de los compuestos covalentes en general? Ojo, nuevamente, teoría, ¿ya? Coge el libro, ponte a leer de un libro, ponte a leer de otro libro, ya ponte a leer, si es posible, de un tercer libro. Profe, tanto me hace leer, sí, tienes que leer bastante. Química tienes que leer bastante teoría porque es la única manera. Muy bien, Walter, muy bien, Angie, presente. Listo. Es la única manera que tú puedas terminar de entender la teoría y tengas más seguridad. Cuanto más lees, más seguridad tienes de lo que estás haciendo y lo que puedes responder, ¿ya? En el caso de los compuestos covalentes, te dice, la mayoría no conduce la electricidad en su fase condensada. Cierto, sí. ¿Quiénes típicamente conducen la electricidad? Los metales, ¿cierto? O los compuestos iónicos siempre y cuando se encuentren disueltos en agua. Porque si están disueltos en agua, se pueden separar en iones y esta separación en iones convierte la solución en electrolítica y esa solución electrolítica permite la conductividad eléctrica de la solución, ¿ya? Entonces, típicamente, ¿quiénes conducen la electricidad? Los compuestos metálicos y los compuestos iónicos, pero disueltos en agua o fundidos. Los compuestos covalentes típicamente no conducen la electricidad. Por lo tanto, lo primero, ¿cómo sería? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Típicamente, la mayoría no conduce electricidad en su fase condensada si pone verdadero. ¿Ya? Me vas a ayudar, no me voy a olvidarlo. Dice, sus puntos de fusión son bajos comparados con los compuestos iónicos de baja masa molar parecida. Sí, cierto. Acuérdate que en los compuestos iónicos, ¿qué es lo que pasa? Como están unidos por fuerzas electrostáticas, es más difícil separar a los iones. Entonces, si es más difícil separar a los iones, es lógico que el punto de fusión sea más alto. En cambio, en el caso de los compuestos covalentes, el punto de fusión es más bajo. Por lo general, eso no necesariamente tiene que ser con todo, pero acá te dice, sus puntos de fusión son bajos comparados con una propiedad general. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Dice, típicamente son solubles en agua, ya te lo dije. Ya, respóndeme directo por el chat. ¿Son solubles en agua o no son solubles en agua? Camila, ¿son solubles o no son solubles en agua? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No, no son solubles en agua. Los compuestos iónicos sí son solubles en agua. Algunos en agua fría, algunos en agua caliente, pero los compuestos covalentes típicamente son sustancias apolares que no se disuelven en agua. Por lo tanto, típicamente son solubles en agua. ¿Qué marcarías? Falso, correcto, marca ahí falso, ayúdame. Dice, sus unidades químicas son la molécula, ya, en esta no puede fallar. ¿Las unidades químicas de los compuestos covalentes son moléculas? ¿Sí o no? Los compuestos covalentes, ¿son moléculas o no son moléculas? Sí, sí son moléculas, correcto. Porque en el caso de compuestos iónicos, ¿ya? No se escucha nada, ¿sí? ¿Ya se está escuchando o no se está escuchando? Uy, dice que no se escucha. No voy a hacer que esté sin el audio. A ver. Sí, estoy con el audio. Bueno, bien. Ahí no se escucha nada, profesor. Bueno, tengo un problema con el audio, creo, ¿no? ¿O sí?
¿Me están escuchando? Ah. Hola chicos, ¿están por ahí? Porfa, díganme sí, díganme no. ¿Sí se escucha? Sí, ahí está el micrófono. Sí, ya, listo. Perdón, de repente pueden por ahí verificar su micrófono, debe ser por eso, de repente hay un problema de conectividad porque en realidad las redes están terribles, así que es cuestión de ahí de adecuarnos o ver un lugar en donde podamos tener una mejor señal, ¿ya? Entonces, ¿dónde me quedé ahora? Dice, sus unidades químicas son moléculas. Chicos, ¿sus unidades químicas son moléculas o no son moléculas? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque en los compuestos iónicos, ¿ya? Estamos hablando de que hay unidades de fórmulas, pero en los compuestos covalentes sí hablamos de moléculas. Entonces, para este caso, ¿ya? ¿Qué vamos a marcar? ¿Qué marcas, Camila? Correcto, te pide. Lo correcto sería 1, 2 y 4, ¿cierto? Entonces, marcarías como alternativa la letra D. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Entonces, marcas como alternativa la letra D, ¿ya? Continuemos, chicos, en la siguiente pregunta. Hagan sus pedidos musicales porque ya está a punto de acabarse la clase, creo. No sé cuánto tiempo vamos. ¿Cuánto tiempo nos falta? A ver si me dicen por ahí por el chat para poder saber, porque no sé en cuánto tiempo estamos. Acuérdate que, bueno, quienes me conocen, cuando empiezo a hablar, difícilmente que me callen. Dice, determine la molécula, ¿qué molécula es no polar, pero tiene enlaces polares? Te voy a poner dos casos nada más, ¿ya? Te voy a poner dos casos para que tú lo tengas en cuenta. Ojo, el hecho de que una molécula tenga enlaces polares, no significa necesariamente que sea polar. Y si una molécula tiene enlaces apolares, no significa necesariamente que la molécula sea apolar, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Y con eso juega mucho el examen de admisión, ¿ya? En que tú tengas bien claro qué es polar y qué es apolar. Cuando yo hablo de un enlace, de una unión, ¿ya? Si los átomos son iguales, la molécula, el enlace, ¿de qué tipo es? ¿Polar o apolar? Si los átomos son iguales, ¿la molécula de qué tipo, o el enlace de qué tipo es? ¿Polar o apolar? Si los átomos son iguales, el enlace es polar. No, si los átomos son iguales, el enlace es apolar, porque tienen exactamente la misma fuerza, la misma electronegatividad, el mismo todo, y por lo tanto no va a haber una diferencia de electronegatividad marcada. Por esa razón es que hablamos de que el enlace es apolar. Pero cuando los átomos son diferentes, ahí sí, el enlace es polar. Entonces, te voy a poner dos casos muy particulares. Uno, analicemos a la molécula del dióxido de carbono y otro analicemos a la molécula del ozono, ¿ya? En el caso de la molécula del dióxido de carbono, sí, tú la has formado, y estoy seguro que dentro de lo que has estado trabajando ya has formado a tu molécula, ¿ya? Tienes aquí a esta molécula, la molécula del dióxido de carbono. Y la molécula del ozono sería el oxígeno por acá, ¿ya? Unido por doble enlace al oxígeno, ¿ya? Y acuérdate que hay un enlace dativo, pero lo vuelvo a repetir por enésima vez, no es correcto utilizar flechas para el enlace dativo, así que simplemente lo voy a dejar indicado, ¿ya? ¿Qué podemos afirmar para estas dos moléculas? ¿Ya? Camila, a voz viva. Oxígeno y carbono, ¿iguales o diferentes? Diferentes. Si son diferentes, entonces el enlace, ¿de qué tipo es? ¿Polar o apolar? Polar. Entonces, yo puedo afirmar que este enlace y este enlace es un enlace polar. Entonces, a la mala, el enlace es un enlace polar. ¿Ya? Oxígeno y oxígeno. El enlace, ¿qué tipo de enlace hay ahí? ¿Polar o apolar? Apolar. Entonces, aquí, a la mala, el enlace es un enlace apolar. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo yo sé si la molécula es polar o no polar? Eso va a depender del vector momento dipolar resultante de enlace, ¿ya? Como aquí el carbono o el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces va a haber un vector momento dipolar dirigido hacia el oxígeno, porque él es más electronegativo. Y de este enlace vas a tener un vector momento dipolar de enlace, ¿ya? Dirigido hacia el oxígeno. Pero, ¿cómo son en magnitud estos dos vectores? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo son en magnitud? ¿Cómo son? ¿Diferentes? No, son iguales porque es exactamente este vector y este vector son igualitos en magnitud,
pero en sentido contrario. Por lo tanto, la suma vectorial, ¿cuánto te da? La suma vectorial me da 0. Por lo tanto, como la suma vectorial es igual a 0, diré que el vector momento dipolar de enlace resultante es igual a 0. Y si el vector momento dipolar resultante de enlace es igual a 0, significa que esta molécula, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula apolar. O sea, fíjate, es una molécula apolar que tiene enlaces polares, ¿ya? Y aquí, ¿por qué esta molécula va a ser una molécula polar? Bueno, una molécula va a ser polar, en este caso particular, porque tiene un par libre en el átomo central, ¿ya? Fíjate, este par libre en el átomo central hace que él genere un vector, momento dipolar de enlace resultante, que va dirigido hacia donde está ese par libre o par solitario. Entonces, como hay un vector momento dipolar de enlace resultante, entonces esa molécula es polar. Una manera práctica de poder encontrar cuando ocurre eso es cuando en el átomo central encuentras un par libre. Si en el átomo central encuentras un par libre o más de un par libre, entonces esa molécula es una molécula polar, ¿ya? Entonces, para este caso particular, no voy a resolver todo, eso lo vas a resolver tú. Te dice, determine qué molécula es no polar, pero tiene enlaces polares. A ver, dime la respuesta por el chat, a ver, por favor, por el chat. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué te salió en todo caso? Dime, rapidito. ¿Qué te salió? Ah, ya, está por ahí. Oye, ¿están ahí? ¿Qué te salió? Debe haberte salido el CF4, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú analizas al tetrafluoruro de carbono, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar lo siguiente. Vas a encontrar que aquí hay 4 enlaces carbono-flúor. Y en estos 4 enlaces carbono-flúor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que todos los átomos de flúor o todos los vectores momento dipolar se dirigen hacia el flúor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que este enlace es polar, pero los vectores resultantes te va a dar igual a 0. Por lo tanto, como tienes un vector momento dipolar resultante igual a 0, vas a decir que esta molécula es una molécula apolar. Pero los enlaces son enlaces polares, ¿por qué? Porque la unión carbono-flúor son de 2 átomos diferentes, ¿ya? Entonces, para este caso, marcarías como alternativa la letra, ¿qué letra? D. La letra D, ¿ya? Bueno, la siguiente pregunta, ¿alguien me dice cuánto tiempo vamos y cuánto tiempo nos falta? 45, yo creo que ya estamos casi terminando, ¿no? Dice, indique en qué caso se presenta resonancia. ¿Resolvieron esta pregunta, chicos? Esta es una de las preguntas más bonitas que ha habido acá, porque es cuestión de dibujar la molécula. Creo que tal vez es una de las que te puede haber provocado un poco más de tiempo en realizarla, pero si la pudiste hacer, no sale el tiempo, ¿no? Qué raro. Bueno, ojalá que no se nos vaya. Si nos vaya, ya lo vemos en otro momento. Dice, indique en qué casos se presenta resonancia. Ya, esta, ya no recuerdo qué pregunta estamos, pero nos hablan, en primer caso, por ejemplo, del ion nitrato, ¿ya? Has tenido el tiempo suficiente para poder dibujar al ion nitrato. Y si dibujas al ion nitrato, vas a encontrar que es algo así, ¿ya? ¿Ya? Y cuando dibujas de esta manera, y el ion nitrato te sale con carga -1, encuentras que este doble enlace lo pudiste dibujar acá, lo pudiste dibujar acá o lo pudiste dibujar acá. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras diferentes puedes dibujar a esa estructura sin cambiar la posición de los átomos? De 3 maneras diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, ¿hay resonancia o no hay resonancia? Sí hay resonancia. ¿Cuántas estructuras de resonancia? Vas a decir, encuentras 3 estructuras de resonancia. 3 estructuras de resonancia. ¿Ya? 3 estructuras de resonancia. ¿Ya? Luego, te dice lo siguiente. Tienes al SO2, ¿ya? Al dióxido de azufre, SO2. Si dibujaste al dióxido de azufre, el dióxido de azufre te debe haber salido de esta manera. Oxígeno por acá, y por acá te debe haber salido el oxígeno. Chin, 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 puntito por acá. ¿Esta molécula presenta resonancia o no presenta resonancia? Al ojo, Camila, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas estructuras de resonancia va a tener? 2, porque hay 2 maneras diferentes de cómo dibujar a esa misma molécula. 2 estructuras de
resonancia. Las dos estructuras de resonancia. Porque puedes dibujarlo de dos maneras diferentes y cambiar la posición de los átomos, y eso se debe a la deslocalización de electrones del tipo pi. Y la última molécula que nos dan es la molécula del ácido nítrico, el HNO3, ¿ya? En el HNO3 es similar a esto, solamente que le agregas un hidrógeno, ¿ya? O sea, en otras palabras, para dibujarlo sería así: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, doble enlace oxígeno, y por acá el oxígeno. ¿Te das cuenta que es exactamente lo mismo de arriba? ¿Ya? Solo que le agregas un hidrógeno aquí al costado, ¿ya? Pregunta, ¿hay resonancia o no hay resonancia acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas estructuras de resonancia habría? Te creo. ¿Cuántas? Una, dos, tres. ¿Cuántas? ¿Cuántas estructuras? ¿Cuántas? Perfecto, Walter. Dos estructuras de resonancia. ¿Por qué? Porque este doble enlace lo puedo colocar acá o lo puedo colocar acá, y por lo tanto tengo dos estructuras, ¿ya? Dos estructuras de resonancia. Resonancia. Profe, pero también pudiste haber colocado el doble enlace acá. No, 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 porque mira, aquí el oxígeno ya está formando sus dos enlaces. Si colocas esto acá, generas inestabilidad en la molécula. Entonces, solamente de dos formas diferentes puedes dibujar a esa molécula. Te preguntan, ¿cuáles tienen resonancia? ¿Cuáles tienen resonancia? ¿Cuáles? Las tres, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta? Vas a marcar como respuesta que las tres presentan resonancia. Alternativa en este caso sería la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Nos va a faltar el tiempo. ¿Alguna pregunta en particular que quieran ver? Porque ya sí, ya creo que el tiempo ya se nos va. ¿Ninguna? Ya. ¿A qué hora empezó? A las 11, ¿no? ¿No? Uy, ¿verdad? Y debió haber terminado a 11:40, ¿no? Nos ha permitido más tiempo. Mira, qué loco. Ya, ojalá que no vaya a ser que de repente me estén cobrando. Dice, marque la relación incorrecta entre la molécula indicada y la hibridación del átomo central. Ya, a ver, veamos. Voy a borrarlo. Así te pregunto si ya copiaste. La costumbre de estar en el aula. Dice, marque la relación incorrecta entre la molécula indicada y la hibridación del átomo central. Yo espero que esto lo hayas resuelto, ¿ya? Pero me interesa que veas dos puntos importantes, ¿ya? Hay dos estructuras que son muy importantes acá. Una de ellas es la letra D y otra es la letra E. Definitivamente, tu respuesta debe haberte salido la letra E, ¿ya? La letra E debe haberte salido como respuesta. ¿Por qué? Porque si tú tienes al N2H4, ¿ya? Para esta estructura, o para esa molécula, la estructura debió haber sido esta de acá. ¿Ya? Por acá, puntito, 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 puntito. Y si haces eso, ¿ya? Vas a encontrar que la hibridación, en este caso, del nitrógeno, porque es el átomo central el que te pide, ¿cuál sería su hibridación? sp3. ¿Cómo lo hallas? Lo hallas enlace sigma más pares libres, ¿ya? Alrededor del átomo central, ¿ya? ¿Cuántos enlaces sigmas hay alrededor del átomo central? 1, 2, 3 enlaces sigma. Pares libres, ¿cuántos pares libres hay? Un par libre. ¿Cuántos hay en total? 4. Como hay 4 pares o 4 estructuras o 4 orbitales alrededor, entonces la hibridación de este señor va a ser hibridación sp3. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando tú, si de alguna manera quisieras dibujar a esa parte de la estructura, tendría que ser el nitrógeno, tendría que ser el hidrógeno por acá, el otro cosito para el nitrógeno que viene de este lado, y tu par libre que viene por acá, de esa manera. Entonces, tienes 4 orbitales del tipo sp3. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. Pero lo que me interesaba que tuvieras es la estructura para el NO2. ¿Y quién me dice por qué es importante esta estructura? Alguien que me diga, ¿por qué es importante esta estructura? Estoy esperando. ¿Por qué? Porque es una molécula impar. ¿Ya? Es muy importante que tengas en cuenta. El NO2 debe estar en tu cabecita, ¿ya? El NO2 es una molécula impar, y como molécula impar, entonces hay que considerar su estructura, ¿ya? Su estructura, ¿cómo sería? Tendría que ser el nitrógeno, por acá el oxígeno, por acá vas a colocar al otro oxígeno, que se une mediante enlace activo, pero vas a tener un solo electroncito por acá, ¿ya? En este caso, lo cuentas igualito, ¿ya? Enlace del tipo sigma, 1, 2, porque este es un enlace del tipo pi. Y este es un par libre. En todo caso, no sería un par libre, sino un electrón que se encuentra en un orbital. ¿Cuántos hay alrededor? 3.
Como hay 3 alrededor, ¿cuál sería tu hibridación? Tu hibridación va a ser sp2. Acuérdate que si tienes 4, ¿ya? Si tienes 4, la hibridación va a ser sp3. Ahí está, sp3. Si tienes 3, la hibridación va a ser sp2. Ahí está el sp2, ¿ya? Y si fueran solamente 2 orbitales, el sp, directo. Así lo puedes añadir, ¿ya? Entonces, en este caso particular, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Bueno, creo que íbamos a ir dando por terminado porque tengo miedo que nos... Sí, que me esté cobrando. Lo más probable es que me esté cobrando. Entonces, espero que hayan avanzado. Creo que hemos avanzado más de la mitad del simulacro. Las alternativas ya se las voy a dar. Voy a publicar también los resultados.